Muy bien, el siguiente video va a tratar acerca de las subconsultas en las sentencias where y from. Como sabemos, una consulta se utiliza para poder obtener, crear, modificar y borrar información almacenada en una base de datos. Sin embargo, hay situaciones en especial donde se requiere obtener información mucho más detallada aplicando una serie de condiciones, donde se van a utilizar o van a intervenir dos o más tablas. Es por ello que podemos hacer uso de las subconsultas. ¿De acuerdo? Una subconsulta, ¿qué vendría a ser? Una subconsulta, como acá nos lo indica, no es nada más y nada menos que una sentencia, una consulta dentro de otra. Como vemos acá el siguiente ejemplo, vemos un select dentro de otro. ¿A qué me refiero con ello? Acá vemos un select que está incluido dentro de un select mucho más mayor. Esto vendría a ser una subconsulta, una consulta dentro de otra. Ahora, las subconsultas se pueden aplicar en las diferentes cláusulas. En este caso vamos a ver en las cláusulas where y en la cláusula from. Las subconsultas, ¿de acuerdo? Podemos clasificarlas de dos tipos. Esto en base a la forma en cómo nos va a retornar la información. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tenemos las subconsultas y hacemos el select respectivo, vamos a tener consultas que nos van a retornar un único valor, una única fila y una única columna. Sin embargo, va a haber también subconsultas que nos van a retornar una única columna pero con múltiples valores, como es el siguiente caso, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, una única columna pero con múltiples filas, y sin embargo acá tenemos una única fila y una única columna. Entonces podemos clasificarlas en estos dos tipos. Ahora, veamos las consultas utilizadas en la cláusula where. Esta subconsulta, como acá nos lo indica, es utilizada para filtrar los resultados principales o filtrar los resultados de la consulta principal. Por ejemplo, tenemos la siguiente consulta, el cual hace un select a la tabla fill, ¿de acuerdo? El cual queremos que nos va a mostrar el título de la película y su duración, pero estamos aplicando una condición la cual indica que la duración tiene que ser mayor a una subconsulta. Y si analizamos esta subconsulta como si fuera un select individual, ¿qué es lo que hace? Está calculando el promedio, la duración promedio de todas las películas. Entonces, ¿cómo se leería toda esta consulta? Estaríamos diciendo: seleccioname el título y la duración de las películas donde la duración sea mayor al promedio. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las películas tienen sus diferentes duraciones, pero vamos a encontrar el promedio de todas ellas, y entonces vamos a decirlo que nos devuelva el título y su duración de todas esas películas que sean mayores a ese promedio. Veamos acá el ejemplo. Recordemos, siempre cuando empecemos a escribir nuestras consultas debemos hacer uso de este comando, el use o use, y especificar el nombre de la base de datos. En este caso se llama Aquila. Entonces acá selecciono y ejecuto y le digo use Aquila. Eso lo que va a hacer es ubicarnos o decirle al programa que la base de datos en la cual vamos a trabajar es Aquila. Entonces tenemos acá la consulta que hemos copiado y pegado. Si nosotros lo ejecutamos, vemos que obtenemos una serie de resultados, una serie de filas, las cuales, si miramos, son el título de la película y su duración. Pero ahora, como indicábamos, esta selección, ¿de acuerdo?, está siendo afectada por una condición, y esa condición es la siguiente. ¿Qué es lo que está especificando? Que la duración tiene que ser mayor al promedio. ¿El promedio de qué? De justamente la duración de las películas. Si nosotros sacamos este select de aquí y lo ponemos por acá y lo ejecutamos, vamos a ver qué es lo que nos retorna. Nos retorna, como acá vemos, un valor. Si recordamos la clase pasada, la función ABG lo que hace es calcular el promedio. Entonces, acá, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciéndole que queremos que nos calcule o nos seleccione el promedio. Para ello, la función ABG queremos que nos calcule el promedio, cuál es la duración promedio de todas las películas, y acá nos está devolviendo este valor. Ahora quiero que imaginariamente tomes este valor imaginariamente y lo reemplaces acá. ¿Cómo quedaría la consulta, no? Que el where, donde el where va a ser length mayor a este valor. Entonces, leyendo todo sería: seleccioname el título, la duración de la tabla películas donde la duración sea mayor a este valor. Y ¿cuál sería el resultado? Si nos fijamos acá,
tenemos todos los títulos de películas, y si nosotros ordenamos, ubicamos que el en vaya de menor a mayor, nos damos cuenta que el valor mínimo, el más bajo, es de 116 minutos, y si nosotros revisamos el promedio, ¿cuál sería el promedio de duración? Es de 115. Entonces está aplicando, está funcionando, está aplicando la condición a los resultados. De esta manera es como tenemos una subconsulta en la cláusula where, el ejemplo más básico. También podemos hacer el uso de otras sentencias. Al igual que en un select normal, podemos combinar where con order, by, group by, todas las demás sentencias que hemos visto. También lo podemos hacer en una subconsulta. En este caso, la sentencia int y la sentencia not int. Estas dos sentencias nos permiten hacer una comparación de valores. ¿A qué me refiero? A comparar un valor con otro valor. La sentencia int lo que hace es una especie de igual. ¿Qué quiere decir? Quiero que me seleccione los valores que coincidan, por ahí, que coincidan este valor, que coincidan con lo que sea que esta otra consulta me devuelva. Si nosotros llevamos esta consulta al programa, recordemos siempre hacer uso del useAquila, y lo ejecutamos, ¿qué es lo que obtenemos? Estamos obteniendo el nombre y apellido de los clientes, pero ojo, este cliente está siendo afectado por otra condición acá, y esta condición viene a ser una subconsulta. ¿Y qué es lo que está condicionando? Está diciendo que el ID del cliente tiene que existir, tiene que estar dentro de esta otra subconsulta. Y esta subconsulta, ¿qué es lo que hace? Lo sacamos por acá y lo ejecutamos. Lo que está haciendo esta subconsulta, acá recordemos la cláusula distinct para que se utiliza, es para obtener todos los resultados de manera única, sin repeticiones. Le estamos diciendo, seleccioname los ID de los clientes únicos de la tabla pagos, donde el monto pagado, amount, recordemos que amount es monto, donde el monto pagado sea mayor a 10. Estamos obteniendo el ID, estos valores de acá, que vienen a ser los ID de los clientes, quienes han hecho un pago mayor a 10, vamos a suponer soles. Entonces, estos valores de acá nos está devolviendo todas estas filas, todos estos IDs. Y si nosotros llevamos estos valores imaginariamente a este lugar de acá, tendríamos que estaríamos buscando, ¿no?, de la tabla customers todos los IDs que estén en esta lista. ¿Qué pasa si acá, por ejemplo, vemos que empieza en el número 2? ¿Qué pasa si es que acá empieza con el número 1? Número 1 está dentro, por eso la cláusula está dentro de todos estos de acá. Si nosotros revisamos, el número 1 no está. Entonces eso significa que ese registro no va a aparecernos en la vista. Pero ¿cuáles van a aparecer? Todos los registros que vemos acá. Estos números de ID van a aparecer. ¿De acuerdo? Recordemos en nuestro diagrama. Recordemos, acá estamos haciendo uso de la tabla Customer y la tabla Payment. La tabla Customer viene a ser clientes y la tabla Payment viene a ser pagos. Acá tenemos Customer y tenemos la tabla Payment. Ahora recordemos que un cliente tiene un ID. Este cliente puede hacer uno o muchos pagos, por eso utilizamos la cláusula distinct, porque queremos obtener el pago único, pero que sea mayor a 10. Entonces, acá en Customer va a ir del 1 hasta el último número que haya de clientes, pero mientras ese cliente no haya hecho ningún pago, si no ha hecho ningún pago, jamás va a estar acá en Payment. Y si jamás está en Payment, jamás va a aparecer en este registro, en esta consulta de acá. Es por eso que acá el número 1 no aparece, porque no tiene ningún pago que supere los 10 soles. Sin embargo, ¿cuáles son los números que aparecen? Los IDs que aparecen acá son los IDs de los clientes que han pagado más de 10 soles. Entonces, como en la tabla Payment solo está el ID, nosotros queremos ver el nombre y el apellido, es que lo unimos con la tabla Customer ID. Y entonces diríamos, ¿no?, que de la tabla Customer, donde está el nombre y apellido, también está el ID. Queremos saber los que existan, ¿de acuerdo? Los que estén dentro de esta lista. Y recordemos que este select viene a ser esta lista. Si el 1 no está acá, no va a aparecer acá. Pero si el 2 está acá y está acá en Customer y en Payment, entonces aquí va a aparecer. Veamos a lo que me refiero. Seleccionamos el comando y ejecutamos. Y ahí está. Tenemos el nombre y el apellido de los clientes. Todos estos clientes que vemos acá son los clientes que han hecho un pago mayor a 10 soles. ¿De acuerdo?
Ahora, la cláusula not int es similar, pero en lugar de ir int simplemente iría not int. Veamos un ejemplo. Completamos la cláusula not int. Yo te pregunto, si esta consulta acá nos devuelve todos los IDs de los clientes que sí han hecho un pago, al ponerle un not, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a devolver los IDs de todos los clientes que no han hecho un pago. ¿De acuerdo? Entonces veamos. Si esta es la lista de quienes han hecho un pago mayor a 10 soles, esta de acá va a ser la lista de todos aquellos que no han hecho un pago mayor a 10 soles. ¿De acuerdo? Muy bien, espero que haya quedado clara esta parte. Sigamos. Al igual que la sentencia int y not int, tenemos otras sentencias como la sentencia exist. ¿De acuerdo? La sentencia exist, como acá nos lo indica, se utiliza para determinar si existen resultados de la consulta o no. Supongamos que queremos encontrar, ¿no?, todos los actores que han actuado al menos en una película de la categoría acción. No nos asustemos por el tamaño de la consulta, ¿de acuerdo? Lo que haremos es ir desglosando, analizando parte por parte. La primera parte, el cell principal, que es lo que está realizando, está seleccionando las columnas first name y last name, que vendría a ser el nombre y apellido del actor. ¿Y cómo se queda el actor? Porque acá está el from. El from me indica a qué tabla voy a seleccionar estas columnas, y la tabla en cuestión es actor. Entonces acá le estoy diciendo seleccioname el nombre y apellido de los actores, y aquí le estoy asignando un alias. ¿Qué quiere decir? Que esta tabla actor ahora se va a llamar A. ¿Esto para qué? Para poder hacer lo siguiente. Ahora, hasta aquí estamos seleccionando nombre y apellido. Ahora le vamos a aplicar una condición, y la condición es que exista. ¿Y cómo que exista? Y aquí vemos la siguiente condición. Lo sacamos y analizamos por acá aparte. ¿Qué es lo que está haciendo? Está haciendo un select, pero no está seleccionando ninguna columna, sino está seleccionando un número 1. Ya vamos a ver para qué es ese número 1. Lo que está haciendo es seleccionar el número 1 de la tabla fill actor. Y si recordamos nuestras clases de los joins, vemos que el join se utiliza para unir a otras tablas. Veamos nuestro diagrama. Las tablas en cuestión son fill actor, fill category y como tabla principal actor. Si nosotros miramos nuestro diagrama de base de datos de Saquila, ¿qué es lo que tenemos? Actor, fill category y category ID. Estas 4 tablas son las que están interviniendo en esta subconsulta. ¿Qué es lo que está haciendo con qué es lo que se está realizando con los join? Estamos uniendo a la tabla fill actor con la tabla fill category. A la vez, esta tabla se está uniendo a la tabla category. ¿Y cómo es eso? Acá vemos. Le estoy diciendo, seleccioname el número 1 de la tabla fill actor, que ahora ya no se va a llamar fill actor, sino se va a llamar FA. Y le estoy uniendo, haciendo un join, uniendo con fill category, que ahora se va a llamar FC. Y esta es la parte importante. Acá me indica qué tabla se está uniendo con qué tabla y por qué campo. Recordemos, ¿quién tiene o quién ahora se llama FA? Si miramos, la tabla en cuestión es fill actor. La tabla fill actor, que es esta, fill actor, se está uniendo ¿con quién? Con la tabla FC. ¿Y quién es la tabla FC? Fill category. O sea, fill actor se está uniendo con esta tabla. Muy bien. Y ahora, ¿cuál es el campo que están usando para unirse? Eso va después del punto. En la tabla de fill actor FA, la columna es fill ID. Y en la tabla fill category, la columna que se está utilizando es fill ID justamente. ¿Y por qué? Te preguntarás, tienen el mismo nombre. Veamos. Fill category dentro de sus columnas tiene a fill ID y a category ID. Fill actor dentro de sus columnas tiene a actor ID y a fill ID. Y si nos damos cuenta, tenemos que fill ID se repite en ambas tablas. Si ese es el caso, es que podemos hacer una unión de esas dos tablas. Pero ¿qué tal si no hubiera un campo en común? Supongamos que quieres unir language con fill actor. Nos damos cuenta que no tiene ningún campo en común. Eso significa que no podemos hacer un join de esta tabla directamente a esta tabla. Pero como no es nuestro caso, como en nuestro caso sí hay una columna en común, entonces
utilizamos esa columna en común. Entonces acá está, de Film Actor, la columna es Film ID. Esa columna Film ID va a ser igual a la columna Film ID de la tabla Film Category, que ahora se llama FC. Entonces estamos uniendo esta tabla con esta otra tabla por esta columna Actor ID, Film ID, Film ID, Film ID. Muy bien. Unida esas dos tablas, estamos haciendo otra unión, otro join, pero ahora la tabla Category, que ahora se va a llamar C. Y esa tabla está siendo unida ¿con quién? Con FC. ¿Y quién es FC? Recordemos, Film Category. ¿Qué quiere decir? Que a Film Category, a esta tabla, se está uniendo esta otra tabla. Recordemos que hicimos ya la unión de esta tabla con esta, y ahora estamos haciendo esta tabla con esta tabla. Y yo te pregunto, entre estas dos tablas, ¿qué columna se repite? ¿Cuál es la columna en común? Si miramos bien, son la columna Category ID. Recordemos que si tienen una columna en común, podemos hacer un join directa de esas dos tablas, como aquí está. ¿Ve? Tenemos la unión directa de esas dos tablas, de Film Category por la columna llamada Category ID, con la tabla C, que es Category, por la columna Category ID. O sea, esta tabla con esta tabla se están uniendo por estas columnas Category ID. Muy bien, espero que haya quedado claro hasta ahí. Entonces, hasta este punto lo único que hemos hecho es hacer la unión de las tablas. Y aquí vemos otra condición, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es la condición? Que de la tabla FA, recordemos que FA es Film Actor, le estamos diciendo que de esa tabla la columna Actor ID tiene que ser igual ¿a qué? A una tabla llamada A. Si nosotros miramos en esta consulta, vemos que ninguna tabla tiene el alias de A, pero si miramos la consulta completa, vemos que ese A viene de la tabla Actor. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que de Film Actor, el ID Actor tiene que ser igual al mismo campo Actor ID, pero de la tabla A, que en este caso se llama Actor. Veamos nuestro diagrama. Lo que estamos diciendo es que la tabla Film Actor está haciendo una unión, por así decirlo, con la tabla Actor. ¿Y cuál es el campo que está utilizando? El campo común, que sería el campo Actor-ID. Entonces, esa es la unión que está haciendo con esto. Además, está agregando otra condición, un i en español. Aparte que tienen que ser iguales, tiene que cumplir lo siguiente: el C.name. Recordemos que C, ¿quién es? Es categoría. Y category está teniendo una columna llamada name y está haciendo que esa columna tiene que ser igual a este texto. ¿Cuál es la condición? La condición completa entonces, que el Actor ID de la tabla Film Actor tiene que ser igual al Actor ID de la tabla Actor, y además que el C.name, o sea el nombre de la categoría, tiene que ser Action. Entonces, en resumen, esta subconsulta lo que está haciendo es devolvernos el número 1 si es que existe algún Actor ID, de acuerdo, que sea igual al Actor ID de la tabla Actor, y además que su categoría sea Action. ¿Qué está diciendo? Estamos diciendo que nos devuelve el número 1 de todos los actores que existan acá en Film Actor, y además que el Film Category, esta tablita de acá, sea igual a Action, o Action en inglés, acción en español. Entonces, si nosotros seleccionamos esto ya y ejecutamos, ahora nos va a dar un error. El error es ¿por qué? Porque no está encontrando, por así decirlo, a esta tabla. ¿Por qué? Porque esa tabla está acá arriba y nosotros solo ejecutamos esto. Pero para poder ver, ¿no?, a lo que me refiero, voy a seleccionar sin la condición y ejecuto. Ahí está. ¿Qué es lo que está haciendo entonces? Lo que nos retorna esta consulta es el número 1, la n cantidad de veces, pero por cada uno de estos números unos corresponde a los registros que coinciden con las uniones que hemos hecho de las diferentes tablas, y aplicado a eso ya se aplicaría la condición. Veamos la cláusula completa. Vemos que nos devuelve una lista de nombres y apellidos de actores, y estos actores son todos los actores que pertenecen o tienen una película
de la categoría action. ¿De acuerdo? Espero que haya quedado claro este punto, ¿de acuerdo? Y si no, volvamos a analizarlo paso por paso, punto por punto. ¿De acuerdo? Continuamos. Ahora tenemos la subconsulta en la cláusula from. Hasta ahora hemos visto todas las subconsultas, pero en la cláusula where. Sin embargo, podemos hacer también la cláusula from. ¿Y cómo sería? Veamos el siguiente código. Vamos a copiar este código y lo llevamos a nuestro programa. Lo abrimos en un nuevo archivo y lo pegamos. Y analicemos. Tenemos el select clásico que hemos visto, el select y el from. Pero acá hay una particularidad, que en lugar del nombre de una tabla a la que queremos hacer la selección, estamos haciendo la selección pero a una subconsulta. Un select dentro de otro select, pero ahora en la cláusula from. Hasta ahora hemos visto todos los selects pero en la cláusula where. Ahora vemos uno en la cláusula from. ¿Y qué es lo que está o qué es lo que significa? Vamos a analizar. La cláusula principal, el select principal, lo que hace es seleccionar el ID, el customer ID, que viene a ser el ID del cliente, y el total rentals, que viene a ser el total de las rentas. Entiéndase por rentas un alquiler, ¿no? Como un alquiler. Entonces estamos seleccionando el ID del cliente y el total de alquileres que ha hecho. ¿Pero de quién? De una subconsulta. ¿Y cuál es esa subconsulta? Esta de acá. Lo copiamos y lo sacamos por acá para poder analizarlo aparte. ¿Y qué es lo que está haciendo esta subconsulta ahora? Está seleccionando el Customer ID, que viene a ser el ID del cliente. Está seleccionando, pero un conteo. Recordemos que count se utiliza para contar. ¿Y qué es lo que está contando? Los ID de las rentas, las rental ID. ¿De acuerdo? Y a este conteo lo está renombrando con la cláusula as. Lo está renombrando. ¿Y cómo se va a llamar ahora? Total rentas. Entonces este select está seleccionando el Customer ID, el cliente del ID y el total de rentas. ¿Pero de quién? De la tabla rental. Veamos nuestro diagrama. La tabla rental se encuentra por estos lados. Aquí está la tabla rental. Además está aplicando una condición group by. Recordemos que si acá en el select ponemos una condición como count, sum, abg, ¿de acuerdo? Tenemos que agregar un group. No puede existir un count sin un group by, como un group by sin un count o un sum o un abg u otro método de agregación. Entonces, como acá existe un count, necesita existir un group by. Y el valor que va acompañado después del group by es el mismo que va en el count. Si nos damos cuenta, viene a ser el mismo valor. Perdón, no del count, sino del select. A lo que me refiero es que si acá ponemos customer ID, en nuestro select también tiene que estar. ¿Qué pasa si no está? El código nos va a dar un error. ¿De acuerdo? Un error similar a esto. Veamos. Si yo trato de ejecutar, bueno, en este caso en particular sí ejecuta, pero a ustedes en la mayoría de casos les va a dar un error donde va a indicar que hace falta este valor acá. ¿De acuerdo? Entonces, recordemos, este select lo que está haciendo es seleccionar el ID del cliente y el total de rentas que ha hecho. La tabla en este caso es la tabla rental y lo estamos agrupando. ¿Por qué campo? Por el Customer ID. ¿Y por qué, profesor? Recordemos que en un pago de renta, tú como cliente puedes hacer múltiples pagos, muchas veces. Entonces va a haber muchos registros con el mismo número de ID de cliente. Y para evitar esos duplicados los vamos a agrupar mejor. Y como lo estamos agrupando, vamos a contar. Si tú has hecho, por ejemplo, 5 pagos de alquileres, ¿cuántos registros deberían haber en renta? 5 registros, 5 filas. Entonces, al agruparlo, voy a poder contarlos, para así decirlo. ¿Sabes qué? Tal cliente con tal ID ha hecho tantas rentas. Entonces, esto de acá lo que nos devuelve si ejecutamos es el número del cliente, el ID del cliente y el total de veces que ha hecho una renta, un alquiler. Entonces, como ya hemos visto, ¿no? Imaginariamente reemplacemos estos valores acá. Estamos diciendo, seleccioname estos campos de esta lista. Y esta lista, veamos acá, está siendo renombrada. ¿Y cuál es ahora el nuevo nombre que va a obtener esta lista? Rentals by Customer, que en español sería rentas por cliente. Entonces, mira, si nos fijamos, aparte de hacer una subconsulta, vamos a aplicar ahora una condición a todo esto.
a todo esto. ¿Y cuál es la condición? Que el total de rentas, el total de alquileres tiene que ser mayor a 30. Si nosotros fijamos acá, vemos que tenemos registros variados: 32, 27, 28, 38. Y lo que nosotros queremos ver es simplemente aquellos clientes, ID de clientes que han hecho más de 30 alquileres. ¿Qué quiere decir? Que 32, 26, 22, 28, 24 no tienen por qué aparecer. Entonces, seleccionemos y ejecutamos y nos damos cuenta que si ordenamos, el mínimo, el cliente que pocas, por así decirlo, menos veces ha hecho es uno de 31, y el que ha hecho la mayor cantidad de alquileres es el que tiene el ID 48, el cliente con ID 48, que él ha hecho 46 alquileres. Espero que esta parte haya quedado claro. Ahora, como te mencionaba, podemos hacer, ¿no?, una combinación de las diferentes cláusulas que hemos visto. Ahora vamos a ver un ejemplo con la cláusula join. ¿Qué es lo que va a hacer? Dicen, supongamos que queremos encontrar el nombre de los clientes y el monto total que han gastado. O sea, quiero saber el nombre del cliente y el monto total que ha gastado en pagos. Pero, ahí viene la condición, el filtro, la condición, el pero, solo para aquellos que han gastado más de $100. ¿Qué quiere decir? Que yo como cliente de repente he hecho múltiples pagos, ¿no? ¿Y qué tal si sumamos todos esos pagos y supera los 100? Entonces esta condición tiene que mostrar mi información, mi nombre y el monto que he pagado. Pero ¿qué pasa si yo he hecho 10, 15, 20 pagos, pero todos de 1 o 2 soles? No voy a llegar a superar los $100. Entonces mi nombre no debería por qué aparecer. Entonces vamos a copiar este código y vamos a analizarlo por partes. Tenemos el select principal, la cláusula principal, perdón, y tenemos el join. Ahora, si hemos visto, ¿no?, hasta ahora las subconsultas han ido en el where, aquí, han ido en el from, ¿de acuerdo? En el from, y ahora vamos a verlo en el join. ¿Qué quiere decir? Que también se puede hacer una unión, o sea, unir una tabla con un conjunto, bueno, en este caso se le llama tabla temporal, porque este de acá es una subconsulta, no es una tabla como tal, pero se le considera técnicamente como tabla temporal. ¿Por qué? Porque existe mientras este comando se ejecute. Se termina de ejecutar este comando, esta tabla temporal se elimina, desaparece. Entonces, la consulta principal lo que hace, está seleccionando la columna first name de una tabla llamada C. ¿Quién es esa tabla? Es la tabla customers. ¿Por qué? Porque es la que tiene su alias con la letra C. Esta tabla customer tiene una columna llamada first name, que viene a ser el nombre, una columna llamada last name, que viene a ser el apellido, y adicional vamos a mostrar una columna total spent, que de acuerdo, si nos damos cuenta, no tiene alias. Eso significa que esta columnita de acá va a ser producto de esta subconsulta. Ya vamos a ver a qué me refiero. Entonces, estamos seleccionando el nombre y apellido del cliente, ¿ya? Por eso incluso acá está la tabla customer al lado del from con su alias, y una columna total spend, nombre, apellido y total spend de un cliente, ¿perdón? Ahora viene el join, unido. Esta tabla se va a unir supuestamente con otra tabla. ¿Y cuál es esa otra tabla? Esta de acá, esta tabla temporal. ¿Y qué es lo que está haciendo este subconsulta? Si nosotros lo sacamos para analizar, está haciendo un select de igual manera, pero está seleccionándome el customer ID, que viene a ser ya el ID del cliente. Está haciendo uso de una función de agregación. Recordemos que si acá hay una función de agregación, debe haber un root by. ¿Y cuál es esa función de agrupación? Es el sum. ¿Y qué es lo que hace el sum? Sumar todos los valores. ¿Y cuáles son esos valores que va a sumar? Todos los valores que estén en la columna amount. Y recordemos que amount es un monto, el monto que has pagado. Y esta suma de acá, esa sumatoria, ¿cómo lo está renombrando? Con el as, lo está renombrando a una columna llamada total spend. Y esta total spend es esta misma columna que estaba en el select principal.
Entonces, si estás seleccionándome el ID de los clientes y me estás sumando los montos que ha pagado, se supone, ¿no?, que la tabla de donde vas a sacar esos datos es de la tabla Payment. Si nosotros miramos tu diagrama, la tabla Payment tiene esas columnas, tiene la columna Customer ID. Revisemos. Acá está nuestra tablita, nuestro diagrama. Rental, vemos que tiene Customer ID y nos damos cuenta que sí tiene. Tiene también la columna ¿qué otra columna tenemos más? La columna Amount. Veamos. Rental ID, Rental Date, Customer ID, Return Date, Staff ID. Perdón, creo que estoy revisando la tabla Payment. Y este es Rental, perdón. Estábamos analizando la tabla incorrecta. La tabla Payment es esta. ¿Tiene Customer ID? Sí tiene Customer ID. ¿Tiene la columna Amount? Sí tiene la columna Amount. Entonces esa es la tabla en cuestión, la tabla Payment. Y como dijimos, ¿no?, si acá hay una función de agregación, tiene que haber un group by. ¿Y cuál es el valor por el cual estamos agrupando? Por el Customer ID, el ID del cliente. ¿Esto para qué? Para poder sumar la columna Amount, porque si no sumaríamos valores de repente de un cliente mezclado con los de otro, ¿no?, y es lo que no queremos. Entonces esta columna acá, si ejecutamos, ¿qué es lo que nos retorna? El ID del cliente y la sumatoria de cuánto ha pagado. Supongamos que el cliente número 1 ha hecho 3 pagos, serían 118.6173, serían 3 registros con este monto, con el producto de la división, ¿no? Entonces el cliente número 2, ¿cuánto ha hecho su pago total? 128, y así va. Entonces, como dijimos, ¿no?, imaginariamente imagina que esta lista viene y reemplaza a todo este código de acá. Ahí. Ahora, este join está siendo cambiado de nombre por el as. ¿Y cómo se llama ahora? Payment by Customer. O sea, pagos por cliente. Y esa sería la tabla temporal. Y como es un join, lógicamente tiene que ir el on para especificar por qué tablas se van a unir y por qué campos. En este caso, ¿cuál es la tabla que se va a unir? Es la tabla C, que se llama Customers, clientes. Se va a unir con la tabla Payments by Customer. ¿Y quién es esta tabla? Es justamente esto de acá, ¿ve? Este join, o sea, esta lista. Creo que está diciendo entonces que de la tabla Customer, la columna Customer ID va a ser igualado con esta lista de acá. Pero ¿cuál de las dos columnas? Si te preguntarás tú, acá no lo especifica, ¿ve? La columna Customer ID. Entonces, hecho eso, lo que vamos a obtener es los IDs de los clientes que han pagado, y ahora tenemos que aplicar una condición. ¿La condición cuál era? Que el monto total pagado por cada cliente tiene que superar los $100. Es por eso que ponemos la condición acá. Esto de acá es la lista de todos los clientes sin ninguna restricción, condición. Pero ahora vamos a ver la lista de clientes de los que han pagado más de $100, y ahí lo tenemos. Estos son sus nombres, estos son sus apellidos, y esto es el monto total que ha pagado. Si ordenamos de menor a mayor, vemos que el monto mínimo, ¿de acuerdo?, que supera los $100 es 100.67 centavos, por casi nada. ¿Y cuál es el monto máximo que se ha pagado por un cliente? $221.55. Entonces, de esa manera se utiliza una subconsulta dentro de la sentencia o la cláusula join. Entonces, para terminar, las subconsultas en Word se utilizan para filtrar los resultados de la consulta principal, basándose en ¿qué? En los resultados de la subconsulta. Profesora, en cristiano, ¿qué es lo que dice? Una subconsulta en Word se utiliza para filtrar los resultados de la consulta principal. Hasta ahí. ¿Cuál es la consulta principal de esto? Tú me dirás, esto de acá, profesor. Correcto, esa es la consulta principal. Ahora dice para filtrar. Si es un filtrado, ¿qué quiere decir? Que va a haber una condición. ¿Y cuál es la cláusula que se utiliza para las condiciones? La cláusula where. Ahí está. Consulta principal, filtro. ¿Y cuál es la columna que se va a utilizar para el filtro? La columna len. Entonces, esto de acá corresponde a esto de acá. Se utilizan para filtrar los resultados de la columna de la consulta principal. Ahora, esto en base a qué? En base a unos resultados, pero de la subconsulta. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es la subconsulta en esto de acá?
Tú me dirás, esto de acá, profesor, y correcto, sí, esa es la subconsulta. Vamos a filtrar los resultados de esto de acá en base a los resultados que esto nos retorna. ¿De acuerdo? Espero que haya quedado claro ahora. Ahora una subconsulta en el from. Creo que nos dice, se utiliza para crear una tabla derivada. Acá decíamos para obtener los resultados de una consulta en base a otra. Pero acá lo que estamos haciendo es para obtener una tabla derivada. Ahora, ¿para qué es eso? Dice, se utilizan para crear una tabla derivada que puede ser utilizada en la consulta principal. Veamos un caso. Acá está. Vamos a seleccionar, ¿no?, una serie de... Bueno, se va a crear en primer lugar una tabla derivada. Recordemos que en el select normal debería ir el select, las columnas que queremos mostrar, el from y el nombre de la tabla. Pero en este caso no está yendo un nombre de la tabla, sino está yendo una subconsulta. Y al hacer eso, lo que esta subconsulta lo que hace es crearnos una tabla temporal. Y esa tabla temporal se llama tabla derivada. ¿Y cuál es el nombre, profesor, de esa tabla derivada? Esto de acá, Rentals by Customer. A eso se refiere el select de una subconsulta en la cláusula from. El select normal no hace eso. Selecciona la tabla que existe y está aplicando una condición, pero a los resultados de otra selección. Pero ahora el from no hace eso. Lo que hace es primero crear una tabla derivada y a lo que sea que esos datos retornen, recién le aplica otra condición. ¿De acuerdo? Aparte de eso, hemos visto la subconsulta en la cláusula join. ¿De acuerdo? Lo que hace es similar al from, pero un poquito más avanzado. ¿De acuerdo? Pero el procedimiento es el mismo. Crea una tabla derivada, la cual lo vamos a unir especificando qué tablas queremos unir y cuáles son los campos que queremos utilizar para unir. Entonces, como consideración final, es importante tener en cuenta el rendimiento y legibilidad al usar subconsultas, porque recordemos que son una consulta dentro de otras y esto nos puede dar ciertos problemas, ¿no?, al leer, al tratar de interpretar estos valores. Entonces, de esta manera es como que hemos dado por terminado este video acerca de las subconsultas en las cláusulas where y from.